El día de hoy quiero compartirles el pasaje de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18, con el título Una vida sin remordimientos. ¿Podrían repetir conmigo? Una vida sin remordimientos. Una vez más, una vida sin remordimientos. El salmista declaró las siguientes palabras en el Salmo 90, versículo 10. Él dijo: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Este versículo es muy filosófico, y el mensaje central de este pasaje es que la vida del hombre es solamente una, y que ésta pasa muy rápido. No hay nadie que vaya a vivir dos veces. Por lo tanto, no existe el ensayo ni tampoco la práctica en la vida, sino solo el desarrollo en sí. Además, este pasaje del Salmo 90:10 señala que por muy saludable que sea uno, pasados los 80 años, las fuerzas comienzan a abandonarnos y entramos en una etapa en la que comenzamos a pensar en nuestra muerte. Aún así, uno tenga dinero, tenga posición alta en la sociedad, tarde o temprano se va a encontrar reflexionando sobre el día de su muerte. Y sea como sea, nuestra vida debe ser una vida sin remordimientos para la gloria de Dios. Ahora, con esta expresión, una vida sin remordimientos, me quiero referir al hecho de llegar al final de nuestra vida sin la necesidad de lamentarnos o reprocharnos por cómo vivimos. Es vivir de tal forma que no tengamos que añorar, no tengamos que llorar por las decisiones que tomamos o por las que dejamos de tomar en el ayer. ¿Cuántas personas hoy en día se están lamentando por cómo vivieron, por las cosas que hicieron, por las decisiones que tomaron o por las que dejaron de tomar en el ayer? Dicen que la mayoría de la gente se arrepiente antes de morir por la manera en la que vivió. He sabido que una de las frases más comunes entre las personas que ya están en el lecho de muerte es: cuánto me lamento por haber hecho esto o por no haber realizado aquello. Leí el artículo de una enfermera en la ciudad de Los Ángeles que se dedicó durante 15 años a recopilar la última voluntad de los pacientes que ya estaban en fase terminal, y entre las cosas que más llamaron su atención se encontraban las siguientes. Permítame leerlas para usted. Las personas que estaban tendidas en sus camillas, muchas de ellas agonizando, decían: me arrepiento por no haber amado más, hubiera perdonado. Otras decían: por mi mal carácter lastimé a mucha gente, lamento haber sido esa clase de persona. Otros decían: ¿por qué guardé tanto odio, tanto resentimiento en mi corazón? Quisiera no haber tenido estos sentimientos, quisiera haber peleado menos, discutido menos. Otra persona decía: me lamento por no haber intentado esto o aquello, ojalá me hubiera arriesgado más. Cuánto me pesa no haber aprovechado el tiempo. Es una verdadera tragedia, mis amados, llegar al final de la carrera de nuestra vida con esta clase de remordimientos. Y la única manera de llegar al final es dedicándole nuestras vidas al Señor, para que lleguemos al final de nuestra vida sin guardar estos sentimientos, sin tener estos remordimientos. La manera en la que llegamos hacia el final de esta forma es si le dedicamos nuestra vida al Señor. La verdad es que la vida que vive haciendo la voluntad de Dios y en obediencia a su palabra, esa es una vida de la que no tendremos que arrepentirnos. Esa es la vida sin remordimientos de la que yo estoy hablando. Y cada uno de nosotros debe asegurarse de que está viviendo la vida que le agrada al Señor, una vida digna de Dios. Esta clase de vida no solo va a tener un desenlace placentero y muy emotivo, sino que el viaje de la vida será agradable y feliz para la gloria de Dios. Para ello, mis amados, hay que examinar nuestro corazón. Mira a la persona que tiene a la izquierda y a la derecha y dígale: hermano, examina tu corazón. Hay que examinar nuestro corazón. Hermanos, tenemos que despojarnos de la vieja vida sin Dios y sin Cristo, y debemos abrazar la fe, la esperanza y el amor. Después de que hemos creído en Cristo, debemos desechar la imagen del viejo hombre que vivió por mucho tiempo a su manera, de una manera negativa y arrogante. Y hay que revestirnos del optimismo que está basado en la palabra de Dios, y hay que armarnos con un corazón agradecido delante de Él. La historia nos dice que durante muchos años
Los israelitas vivieron esclavizados en Egipto. Ellos solo vivían para trabajar desde la mañana hasta que se ponía el sol, y fue tal el clamor de ellos que a causa de esta esclavitud Dios los liberó y salieron de Egipto por la asombrosa gracia de Dios. La alegría que ellos experimentaron obviamente no se podía expresar con palabras, era una gratitud y una alabanza indescriptible. Sin embargo, los 430 años que ellos vivieron en esclavitud habían afectado profundamente el corazón de los israelitas. Ellos habían sido humillados de tal forma que la aflicción se había apoderado de ellos hasta sus huesos, de modo que sus corazones no podían ver más allá de la esclavitud. Por esa razón, aunque experimentaron un asombroso milagro de la gracia de Dios al salir de Egipto, la palabra nos dice que ellos comenzaron a quejarse una y otra vez. ¿Por qué? Porque la esclavitud se había quedado impregnada en su corazón. Sin cesar, una y otra vez se quejaron y murmuraron contra el Señor. Estaban impregnados de pensamientos negativos que en su camino a la tierra prometida se rebelaron contra Dios en 10 ocasiones. La Biblia nos dice que esta rebelión se encontraba básicamente en las quejas, las murmuraciones y las querellas de ellos. Dios consideró esto como incredulidad y como rebelión. Lo cierto es que si ellos hubieran confiado completamente en Dios, aunque su situación fuera difícil y adversa, su historia hubiera sido muy diferente. En el libro de Números, el cual es el cuarto libro de la Biblia, ahí encontramos registradas las 10 veces en que Israel se rebeló contra el Señor. En Números 14, venga conmigo por favor con su Biblia. Números 14, versículo 21 hasta el 23. Leemos el veredicto final de Dios contra este pueblo que no pudo despojarse de la esclavitud que reinaba en su corazón. Números 14, 21 dice de esta forma: mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, que todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Esta fue la razón, mis amados, por la que murieron en el desierto toda aquella generación, y solo los menores de 20 años entraron en la tierra prometida. Mire, a menudo cuando analizamos la historia de los israelitas en el Antiguo Testamento, nos preguntamos cómo pudieron ellos ser tan ingratos, tan desconfiados, tan rebeldes. Nos decimos, ¿cómo pudieron ser tan pesimistas? ¿Por qué no entendieron que Dios estaba con ellos? ¿Verdad que nos preguntamos esto? ¿Por qué fueron tan desconfiados? ¿Por qué se rebelaron una y otra vez contra el Señor? Pero la verdad, hermanos, es que nosotros también en muchas ocasiones llegamos a olvidarnos de la gracia redentora de Dios en Cristo y se nos olvida la bendición con la que contamos a partir de ello. A veces también nosotros llegamos a llenarnos de quejas, de murmuraciones por cosas triviales y terminamos hablando negativamente. Yo quisiera que pensáramos en la actitud de nuestro corazón el día de hoy. Dios quiere que vivamos una vida sin remordimientos. Ponga su mano en su corazón y diga conmigo: Dios quiere que yo viva una vida sin remordimientos. Hermanos, ¿sabían que Dios no quiere que lleguemos al final de nuestra vida lamentándonos, quejándonos, reprochándonos por cómo vivimos? Para esto hay que cambiar la actitud de nuestro corazón. Hay que renunciar a la queja, hay que dejar la murmuración, la incredulidad. Ahora, ¿cómo podemos nosotros vivir esta vida sin remordimientos para la gloria de Dios? Eso es de lo que yo quiero hablar con ustedes en este día. La respuesta está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18, que dice de esta manera, lea conmigo: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hay 3 cosas que la palabra de Dios nos enseña al respecto de una vida sin remordimientos. Lo primero, si usted es de los que toma nota, para vivir la vida que le agrada al Señor, el primer paso que hay que dar es mantenernos siempre gozosos. Mira a la persona a la par y dígale: hay que mantenernos siempre gozosos. Hermano, pero si se lo dice con ese desgano, diga conmigo: hay que estar siempre gozosos.
Ahora la pregunta a la que hay que responder es esta: ¿qué es el gozo a final de cuentas? Son muchos los que piensan que el gozo es siempre tener una sonrisa en el rostro, o siempre estar riendo, siempre estar contándole chistes a los demás. Sin embargo, el gozo no es siempre tener una sonrisa en el rostro. Aunque el gozo sí nos va a mantener con buen ánimo, sonriendo, el gozo en sí no es una sonrisa, ni es tampoco un chiste, no es tampoco ser muy ameno. Bíblicamente el gozo es contentamiento y satisfacción en Dios. Ese es el gozo bíblico. Aquel que tiene gozo es una persona que, a pesar de que viva situaciones adversas o dolorosas, se mantiene diciendo: mi Dios es bueno y mi vida está en sus manos de amor. Esa es la persona que tiene gozo. El gozo se puede decir que es mantener los ojos puestos en Dios, confiando en su bondad para nuestra vida, aun cuando las situaciones de la vida se nos presenten demoledoras. Ahora, escuche las palabras del profeta Habacuc. En Habacuc capítulo 3, versículo 17, quiero que analicemos estas palabras dichas por el profeta. Él declara que no importa la situación, no importa el entorno, no importa lo que esté viviendo, el gozo de Dios debe reinar en la vida. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. El profeta está diciendo: aunque todo sea adverso, aunque todo sea sufrimiento, escasez, adversidad, dolor, aunque nos corten el agua en las colonias, ¿verdad? Aunque estemos en medio de la pandemia, aunque estemos viviendo situaciones amargas, versículo 18, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Vamos a leer juntos todo el pasaje, versículo 17. Lean conmigo en una sola voz. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Pongan su mano en su corazón, hermanos. Versículo 18. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Este es el gozo de Dios en la vida del creyente, que aun cuando todo es adverso, hermanos, aun cuando todo es dificultad, nosotros sabemos que estamos en las manos de un Dios bueno. En pocas palabras, el gozo se apoya no en lo que estamos viviendo ni en cómo resultan las cosas, sino que el gozo se apoya en quién es Dios para nosotros. Es la seguridad de que todo lo que somos y todo lo que tenemos está bajo el control y cuidado soberano de Dios. Y creemos que por amarga que sea una situación, Él tiene cuidado de nosotros. Dijo el apóstol Pablo: estén siempre gozosos, que significa estén siempre conscientes de que Dios tiene el control de sus vidas. Y conténtense, alégrense con lo que Él haya permitido. El gozo, hermanos, solo puede existir cuando la confianza de Dios reina en el corazón. El gozo solo puede existir cuando la confianza en Dios reina en nuestro corazón. Lo opuesto al gozo es una actitud pesimista y derrotista que se queja de Dios. Lo cierto es que una actitud negativa, hermanos, nos va a robar la alegría y el gozo de vivir. Si una persona no tiene alegría ni contentamiento en su corazón, entonces su vida se va a llenar de ansiedades, de preocupaciones, incertidumbres, se va a llenar de temores, de odios, de congojas. El apóstol Pablo animaba todo el tiempo a que los creyentes estuvieran gozosos. Se dice que cuando él se encontraba en la cárcel oscura de Roma, fue que escribió la carta a los filipenses que tenemos en la Biblia. La verdad es que los que están afuera de la cárcel deberían ser los que animan y consuelan a los encarcelados, ¿verdad? Sin embargo, el apóstol Pablo, encerrado en una prisión sucia, oscura, fría, maloliente, él exhortaba a los hermanos de Filipo a gozarse en el Señor. En Filipenses 4, versículo 4, mire las palabras de Pablo y tenga este contexto en su mente. Pablo está en una cárcel, está en un calabozo oscuro, tiene días sin comer bien, tiene meses siendo maltratado.
Está en una condición desesperante, pero escribe estas palabras a los hermanos de Filipos y les dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Su espalda todavía le duele por los azotes. Sus manos y sus pies atadas con el cepo. Quizá ya tenía llagas, no lo sabemos, pero la situación era desesperante. Sin embargo, el que está en la cárcel nos dice a nosotros que estamos afuera: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Aquí, hermanos, Él está enfatizando 2 veces que se regocijen en el Señor, y esto significa que debemos vivir gozosos todo el tiempo. El Salmo 37, versículo 4 dice así: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 37, 4: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hermanos, si nos regocijamos en Dios y le damos gracias todo el tiempo, la Biblia dice que Él nos va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Hermanos, esta es una promesa de Dios para nosotros. No obstante, aunque contamos con esta promesa, muchas veces abrimos nuestra boca para quejarnos, para murmurar, para ofender, para culpar a los demás. Debemos arrepentirnos de ese estilo de vida. Lo tenemos que dejar atrás. Yo les pido que cambien su actitud en el nombre del Señor. Si nos mantenemos enojados, frustrados, pesimistas, quejándonos de todo, al final nuestra vida, hermanos, lo vamos a lamentar. Al final de nuestra vida vamos a tener cientos de remordimientos. Sin embargo, si optamos por contentarnos en el Señor y le alabamos, si tenemos gozo en nuestro corazón todo el tiempo, el nombre de Dios va a ser glorificado y nuestras vidas van a tener ese brillo celestial. En primer lugar, Pablo dijo que mantengamos el gozo cerca de nuestros corazones. En segundo lugar, para tener esta vida sin remordimientos, hay que llevar vidas de oración y de devoción al Señor. Hermanos, tenemos que ser personas que oran positivamente y con optimismo en su interior. La oración siempre va a fortalecer el gozo. La oración, se puede decir, es el motor del gozo. Pablo dijo en 1 de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Orad sin cesar. Si nosotros descuidamos la oración en el momento menos pensado, la ira, el enojo, el odio, la amargura, el resentimiento, el pecado se van a apoderar de nuestro corazón. Mire, el odio más tarde se va a convertir en ira, y la ira descontrolada va a destruir nuestra vida. Es por eso que Pablo nos anima aquí a orar en todo tiempo. Orad sin cesar. Se puede decir que la oración es el secreto para atesorar el gozo en el corazón. La verdad es que la mayor parte de nuestros problemas, hermanos, tienen lugar cuando nosotros descuidamos la oración. Y tenemos que ser honestos al respecto. La mayor parte de nuestros problemas tienen lugar cuando estamos descuidando la devoción delante del Señor. Es difícil perdonar, es difícil ser pacientes, soportarnos unos a otros, tener esa empatía si la oración no juega un papel importante en la agenda del día a día. El esposo se va a volver irritable con la esposa se va a volver hiriente, los hijos se van a volver intolerantes, los hermanos se van a volver agresivos. Todo esto cuando dejamos a un lado la instrucción de Pablo: orad sin cesar. Hermanos, las oraciones fortalecen el espíritu y es por medio de ellas que Dios nos da esa fuerza para que enfrentemos los problemas. Pablo dice: orad sin cesar. Las preocupaciones, las angustias van a huir de nosotros cuando nos dediquemos al Señor en oración, cuando doblamos las rodillas y estamos delante de Dios. Entonces no hay lugar para la ansiedad y para la preocupación. Si usted está agobiado, si está cansado, si se siente desanimado, si se siente extraviado en el camino de la vida, entonces usted puede recuperar la paz, puede recobrar el gozo por medio de la oración y la comunión cercana con el Señor. Considere las palabras del Salmo 32, versículo 6. Mire lo que escribió el salmista en ese momento de angustia y de aflicción. Salmo 32, vamos todos para allá. Salmo 32, versículo 6. Dice así: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado.
Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Vamos a leerlo juntos. Por esto, orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. La verdad es que las aguas de la aflicción se acercan a nosotros a lo largo de nuestra vida. No sé si el día de hoy usted venga con esas aguas alrededor. A veces sentimos que el agua nos llega hasta el cuello, pero aquí dice que podemos orar en todo tiempo en que Dios puede ser hallado. Ahora, ¿cuál es ese tiempo en el que Dios puede ser hallado? ¿A qué se refiere este pasaje? Es obviamente un salmo profético, el Salmo 32, a partir de la venida de Cristo al mundo. Y al haber dado su vida en expiación por nuestros pecados, se dio inicio a lo que conocemos como el tiempo de la gracia. En este tiempo Dios está cercano, Dios puede ser hallado si le invocamos en el nombre de Jesús. Pablo le dijo a los atenienses cuando él estaba predicando en Atenas lo siguiente: para que busquen a Dios, en Hechos 17:27, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Así que, hermanos, este es el tiempo en que Dios puede ser hallado, y mientras estemos en el tiempo de gracia, antes de la segunda venida de Cristo, podemos clamar y Dios nos va a librar de las angustias, de la inundación. Él ha prometido que si clamamos a Él, desde donde estemos, en el lugar en el que nos encontremos, vamos a ser librados de las aguas de la aflicción. Hermanos, si nos proponemos ser personas de oración, el gozo y la paz van a gobernar nuestro corazón. Si como iglesia encendemos nuevamente la caldera de la oración, que hemos descuidado ya por mucho tiempo, vamos a poder superar los problemas y las adversidades que se nos presenten. Mire, no hay nada más terrible, no hay nada más trágico que una iglesia amargada y triste. Creo que eso es lo más desafortunado que podemos encontrar en este mundo. No hay nada más decepcionante que una iglesia en donde predomina la sensualidad, el materialismo, donde predomina la discordia, la crítica, donde los hermanos se ofenden entre sí. Si una iglesia deja la oración, va a estar condenada a autodestruirse. Sin embargo, cuando una iglesia es ferviente en la oración, cuando nos proponemos orar, hermanos, esa iglesia se va a fortalecer y va a triunfar sobre el diablo y sobre el mundo. Yo les animo a que nos convirtamos en esa iglesia de oración, en esas personas de oración, y que oremos en todo tiempo. Y de esta manera vamos a tener victoria sobre el afán y sobre la ansiedad. Mire a la persona a la par y dígale: tenemos que volvernos una iglesia de oración. Hermanos, hay que ser personas de oración. En primer lugar, para vivir sin remordimientos, Pablo dijo que tenemos que mantenernos gozosos. En segundo lugar, hay que cultivar la oración. No obstante, existe un tercer y último aspecto. Pablo dijo que debemos dar gracias a Dios en toda ocasión y circunstancia. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y quiero que preste especial atención a este pasaje. Pablo está diciendo: dad gracias en todo. Notemos que Pablo dice no que demos gracias por todo, sino en todo. La palabra en, que es la que Pablo usa en este pasaje, marca una diferencia, porque la palabra en significa dentro de algo. Esto implica que nosotros debemos aprender a dar gracias aun cuando estemos dentro de situaciones amargas que nos superan, y esa debe ser la actitud de nuestro corazón. Hay que dar gracias en toda circunstancia. Lo cierto es que la gratitud es la puerta que nos guía a la felicidad. Quien sabe dar gracias a Dios, sin importar la situación que esté viviendo, va a tener gozo y la paz va a reinar en su corazón. Se cuenta la historia de una señora de 92 años de edad que cada mañana se paraba a las 6 de la madrugada para encontrarse con Dios en la oración. Aun cuando su vista ya se estaba oscureciendo, moverse era muy doloroso, ella no dejaba de dar gracias a Dios. Un día ella tuvo que ser trasladada a un asilo para ancianos. Su marido de 90 años recientemente había muerto, y esto la obligaba a realizar este importante y drástico cambio en su vida. Habían sido ellos una pareja muy feliz por más de 60 años,
pero en esta ocasión ella se encontraba viajando sola a un asilo. Después de muchas horas de esperar pacientemente en la recepción del asilo de ancianos, ella sonrió dulcemente cuando la enfermera la comenzó a guiar hacia su recámara. Mientras ella avanzaba lenta y pesadamente con su andadera, la enfermera le daba una descripción de cómo iba a ser su habitación, le describió las sábanas, las cortinas, la cama, y la anciana, sin titubear, con el entusiasmo de una niña de 8 años, le dijo lo siguiente: me encanta, todo me encanta. La enfermera, un tanto extrañada, le dijo: pero señora, usted todavía no ha visto la recámara. A lo que la anciana le respondió lo siguiente: eso no tiene nada que ver. La felicidad y el contentamiento es algo que uno decide con anticipación. El hecho de que me guste mi cuarto o no depende de cómo esté arreglado el lugar, sino depende de cómo yo arregle mi corazón. Antes de venir aquí ya había decidido yo de antemano que me encantaría el lugar. Es una decisión que tomé esta mañana al levantarme. Mis amados, cada mañana nosotros tenemos 2 opciones. Podemos pasar el día enumerando y contando las dificultades, los problemas, las adversidades, o podemos simplemente dar gracias a Dios en toda circunstancia. Podemos decir: gracias, Señor, por esto que estoy viviendo. Y es una decisión que se toma anticipadamente. La felicidad, la paz, el gozo son decisiones del corazón. Se dice que antes de que la enfermera se fuera de la habitación, la anciana le dio estas 6 recomendaciones. Número 1, ama intensamente a Dios nuestro Señor, y entonces, número 2, se liberará tu corazón de todo odio. Número 3, se liberará tu mente de preocupaciones. 4, vivirás humildemente. 5, siempre darás más. Y 6, esperarás recibir menos. Mis amados, Dios no quiere que lleguemos al final de nuestra vida con sentimientos de remordimiento, con culpas, con reproches. Podemos evitar llegar al final de la carrera con esta clase de pensamientos si el día de hoy comenzamos a construir una vida diferente. Dijo el apóstol Pablo: estén siempre gozosos, den gracias en todo, oren sin cesar. Yo quiero, hermanos, que seamos una iglesia que avanza en esta vida sin remordimientos. Nunca lo olviden. Una vida sin remordimientos es aquella en la que hacemos la voluntad de Dios y le seguimos en obediencia a su palabra. Vamos a hacer una oración. Incline su rostro ahí en su lugar. Padre Celestial, por mucho tiempo hemos mirado a los israelitas en la Biblia y nos hemos preguntado por qué fueron tan rebeldes, tan desobedientes, tan desconfiados de tu gracia. Pero si somos honestos delante de ti, tenemos que reconocer que muchas veces nosotros también desconfiamos. Nosotros también reprochamos y murmuramos. Por eso hoy delante de ti, Señor, queremos cambiar la actitud de nuestro corazón. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de pandemia, tiempos de sequía en la ciudad, tiempos de crisis económica, pero Señor, queremos mirarte a ti. Y queremos poner toda nuestra confianza en tu gracia y tu misericordia. Queremos ser como Habacuc, que declaró que aunque todo fuera adverso, con todo él se iba a alegrar y se iba a gozar en ti. Ayúdame, Señor, a ser una persona que se goza y que se alegra en tu gracia. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a ser personas que tienen gozo y esperanza en ti. Pídale esto al Señor ahí en su lugar. Señor, ayúdame a ser una persona que se goza en ti, que tiene gozo en tu palabra, gozo en tu verdad, gozo en tu carácter. Padre, queremos ser personas de oración. Tú dijiste a través del profeta Zacarías, en el capítulo 10, versículo 12, que derramarías espíritu de gracia y espíritu de oración sobre tu pueblo. Señor, derrama sobre esta iglesia espíritu de oración. Pon en nosotros, Señor, un deseo de volver a las rodillas,
de volver a los clamores, a los ruegos y a las súplicas. Solamente orando vamos a poder enfrentar los problemas. Solamente a través de la oración es que vamos a tener el poder espiritual para ser pacientes, perdonadores, misericordiosos, empáticos con los demás. Padre, ayúdanos a ser personas que dan gracias en todo. Hoy removemos de nuestro corazón la queja. Quitamos la murmuración. El lenguaje pesimista lo hacemos a un lado para comenzar a decir gracias, Señor. Hoy te damos gracias. Hermanos, vamos a tomar un tiempo para dar gracias. Dígale gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz. Gracias por tu palabra, la cual es verdad. Gracias por el Espíritu Santo que está en nuestros corazones. Gracias por tu provisión divina. Gracias, Padre, por tu sustento, por tu cuidado. Gracias por tu pastoreo amoroso hacia nuestras vidas. Gracias porque tú eres la vid verdadera y nosotros los pámpanos. Gracias, Señor, porque somos barro en tus manos y tú eres nuestro alfarero. Gracias, Señor, porque nos compraste para ti. Gracias porque nos has dado cientos de promesas. Gracias porque nos das descanso. Gracias, Señor, porque no nos hemos quedado sin comer. No nos hemos quedado sin vestido, sin techo sobre nuestra cabeza. Gracias por nuestros trabajos, Señor. Gracias, Señor, por nuestra familia. Den gracias, hermanos. Gracias por mi esposa. Digan al Señor, gracias por mi esposo. Gracias por mis hijos. Gracias, Señor, por el aire que estamos respirando, por el agua que bebemos. Gracias, Señor, por el sol que nos baña con su calor. Gracias, Padre, te damos. Queremos vivir con gratitud delante de ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.